Corape Informa, generamos esta transmisión desde el Complejo Judicial Norte, en donde en pocos minutos más el titular de la Judicatura, Dr. Wilman Terán, se referirá sobre temas de interés y también sobre la aprobación de lo que es la política de género dentro de la administración pública. Escuchemos al titular de la Judicatura, al Dr. Wilman Terán. Quien llevará este tema de la política de género, a la señora doctora Solanda Goyes, directora de los Servicios de Acceso a la Justicia, quien nos dará las particularidades debidas sobre este hermoso instrumento para la integración para la mejor integración de la sociedad. Solanda, los micrófonos son suyos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. El Consejo de la Judicatura ha tenido una política sostenida de implementación de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género, y en ese sentido han habido unos procesos de evaluación de lo que se ha avanzado hasta la fecha, y producto de aquello y de un trabajo tanto con los funcionarios y funcionarias judiciales en las unidades judiciales, pero también con otros actores del sistema judicial y con abogadas, litigantes, con organizaciones de mujeres que promueven la erradicación de la violencia en el país, se ha determinado en conjunto la necesidad de expedir una política de género integral para la función judicial, en donde se integran normas, instrumentos, herramientas en la administración de justicia especializada en esta materia. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura el día de hoy aprobó esta política que compila 24 resoluciones que están relacionadas con la determinación de la competencia territorial de las unidades de violencia a nivel nacional y con algunas obligaciones específicas. Por ejemplo, la obligación que tendrán los operadores de justicia de cursar una especialidad en materia de violencia que va a ser administrada por la Escuela Judicial, con más de 600 horas de contenido en donde se abordan aspectos doctrinarios, aspectos jurídicos, estándares nacionales, internacionales, estándares de la Corte Constitucional en la materia, pero también todo lo que tiene que ver con procedimientos, de tal manera que en las unidades judiciales se mejore la atención a las víctimas de violencia. También la política está determinando que en este proceso de formación exista primero un criterio de obligatoriedad, pero adicionalmente de coordinación con las direcciones provinciales, a fin de que faciliten que los horarios sean flexibles y sin que se deje de atender y prestar el servicio en las unidades a las usuarias, los operadores de justicia tengan que seguir este curso de especialidad. Con esta determinación, el Consejo de la Judicatura, en un tiempo prudente, tiene que especializar a más de 600 funcionarios que atienden de manera específica en las unidades judiciales, pero a más de 1000 funcionarios también que comparten competencia con otras materias. Otro aspecto que determina la resolución es la obligación de automatizar y la priorización de que el Consejo de la Judicatura y las unidades judiciales, pero también en coordinación con la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado, se establezcan los parámetros y las variables necesarias para crear el registro único judicial que está dispuesto por la Ley Orgánica de la Violencia contra la Mujer, y también que continuemos en la interconexión necesaria para el registro único de violencia, que nos permite tener datos, pero sobre todo que facilita al operador de justicia o al servidor público que conoce un caso de violencia, conocer el historial que una mujer pudiera tener, con el objeto de darle una mejor atención, de comprender mejor la situación de violencia que vive, porque sabemos que quien está inmerso en una situación de violencia de género suele estar inmiscuida en un ciclo de la violencia
y esta se vuelve repetitiva. Y entonces el operador de justicia y el funcionario judicial, si no tiene la información completa, actúa con información parcial. La necesidad de levantar esta información y de crear los sistemas automatizados es para integrar, contar con toda esta información y que los operadores de justicia miren de manera integrada la situación o el caso específico de una víctima. La política también determina, refuerza, fortalece los mecanismos de participación que han existido hasta la fecha y que ahora es necesario potenciarlos de mejor manera en los contextos de incremento de violencia y de inseguridad que vive el país. Para ello se está institucionalizando las mesas de justicia y género que se realizan a nivel de las localidades en donde participan los delegados provinciales o los representantes provinciales de la Fiscalía, de la Judicatura, de las Cortes, de la Defensoría Pública, de otras entidades del sistema de protección y atención a víctimas de violencia, donde generalmente están las delegaciones provinciales del sector ejecutivo y también los GATS. Adicionalmente, se convoca a estas mesas a las organizaciones de mujeres y a ONGs que trabajan en la materia. ¿Cuál es la importancia de estas mesas? Que hacen un trabajo en las localidades con el objeto de que se conozcan los problemas que existen y de que se den resolución inmediata, porque es la mejor forma de administrar el país con la delegación a las provincias. Entonces, en materia de justicia, son las mesas de justicia y género las que están trabajando desde un modelo participativo para resolver los problemas. Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura está abriendo una línea telefónica para que se presenten allí reclamos en caso de existirlos, de tal manera que las usuarias o los abogados o abogadas que no sean atendidos en las unidades judiciales tengan una línea y un nexo directo con el Consejo de la Judicatura para que sea este el que disponga que se dé una debida atención o conozca dónde están las falencias a fin de corregirlas. Básicamente, la política está enfocada en todos los temas indicados y nosotros consideramos que de implementarse cada uno de estos ejes, el Consejo de la Judicatura mejorará sustancialmente el servicio a las víctimas de violencia y seguirá sosteniendo el esquema que está creado y que hace del Consejo de la Judicatura una de las pocas instituciones a nivel nacional que tiene un despliegue nacional para atención a víctimas de violencia y adicionalmente hace del Consejo de la Judicatura la institución que más recursos y presupuesto le ha puesto a la implementación de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia. Hasta allí. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Compañeros, por favor. Muchas gracias. Una conferencia de prensa. Señor presidente, ¿nos puede regalar una pequeña puntualización, por favor, señor presidente? Muchas gracias. Tengo la unidad técnica sobre el tema. Pero puede hablar 5 minutitos, presidente, nos puede regalar una pequeña puntualización. Listo día, amigos. Y ahí escuchábamos también a la doctora Solanda Goyes. Vamos a ver si podemos dialogar. Doctora, ¿cómo está? Vamos a ver si podemos dialogar. Estamos en vivo para los medios comunitarios a nivel nacional. Doctora, una importante herramienta que hoy se ha lanzado también. Usted ha dado también, ha señalado que lo que se busca es a que la justicia acceda a estos casos. Sí, el sistema judicial es el que tiene un despliegue a nivel nacional para atención a víctimas de violencia, ¿no? Tenemos cobertura de comunidades que cubre todo el territorio y el 100% de los habitantes. Ahora, el tema es que siempre existen debilidades que tienen que ser superadas y en ese sentido hemos identificado la falta de especialidad de algunos operadores de justicia, por eso se crea el programa de especialidad. Se ha detectado, por ejemplo, que hay veces que no se quiere recibir las denuncias en algunas unidades, por eso creamos la línea de reclamos para que la gente pueda llamar. Bueno, no llamar, la línea de reclamos es vía WhatsApp, que es el mecanismo más usado actualmente por las personas, y con eso buscamos que se resuelvan los conflictos en concreto que hay en las unidades judiciales. Estamos estableciendo también la necesidad de la automatización, porque nosotros habíamos dicho que ya tenemos una experiencia con las medidas de protección y un módulo virtual para aquello, y resulta que las medidas de protección
protección que se piden por vía virtual se otorgan el mismo día, lo cual es una solución concreta para las víctimas. La idea es con este mecanismo extenderlo a otros momentos del proceso judicial de tal manera que haya una mejora notoria en la atención a las personas que acuden por el servicio. Adicionalmente, estamos estableciendo también la necesidad de sostener el talento humano. Como digo, el Consejo de la Judicatura ha hecho una inversión muy importante en potenciar y fortalecer las unidades judiciales, pero eso tiene que sostenerse. En contextos de crisis, lo primero que dicen es reduzca personal. El Consejo de la Judicatura lo que ha hecho es sostener siempre en medio de todas las dificultades económicas que hay al personal de violencia con el ánimo de que las unidades estén dispuestas para las usuarias que llegan a estas. Y claro, la idea es que el personal, además de estar, atienda bien. Por eso esta política se denomina política integral. Tal vez existen datos, doctora, de estas causas que se va a ayudar a resolver en algún instante. Sí, mire, entre el año 2014 y el año 2022, han ingresado a función judicial 604,000 denuncias en materia de violencia. Eso es un número muy alto y el sistema judicial también está pensando en que no solo tiene que resolver la causa en el sentido de sanción, que es, digamos, es la razón de ser de una función judicial, pero a partir de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia, se establecen algunas medidas que a la función judicial le dan también la posibilidad de ser el que hace seguimiento y el protector de las víctimas a través de las medidas de protección. Entonces, un juez puede dictar una medida de protección, pero lo importante es que esa medida de protección tenga seguimiento, de tal manera que la política integral no depende solo de los jueces y juezas, sino también de otros actores, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, y esta política lo que está es estableciendo las líneas, las directrices macro para que el Consejo pueda articular con estas entidades y hacer que estos procesos sean efectivos. Nosotros habíamos explicado que, por ejemplo, estamos implementando una matriz de riesgo en las unidades. Esta matriz de riesgo le hace una batería de preguntas a la víctima cuando llega, y una de esas es: usted ha sido amenazada de muerte en el contexto de violencia que vive, o usted ha tenido que salir de su domicilio por una amenaza de muerte, y resulta que un gran porcentaje de mujeres contestan que sí, quienes han respondido a esta ficha, ¿no? Y si contestan que sí, entonces nosotros tenemos ahí un instrumento que es el juez el que tiene que determinar de darle mayor protección a esa víctima, porque conoce el riesgo que tiene. Pero el juez llega a entregar la medida. Después de eso, ¿qué sigue? Que la policía tiene que instrumentar procesos de tal manera que haga seguimiento para que esa víctima no termine en una escalada de violencia que puede ser una muerte violenta, un femicidio. Entonces, estos mecanismos que son mucho más concretos de hablar en genérico sobre la erradicación de la violencia, sino que nos permiten ir midiendo a través de la automatización, a través del uso de estas fichas, que todos estos instrumentos deben estar en un sistema automatizado, es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. De forma final también, con esto el Consejo de la Judicatura responde también a los cuestionamientos que al momento existen. Bueno, mire, el tema es que el Consejo de la Judicatura tiene un mundo en el cual trabajar, ¿no? Y lo que yo le puedo decir es que en materia de violencia, la administración actual y otras administraciones han sido muy responsables con el país y con las mujeres de actuar como corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Aplicar la Constitución, aplicar la ley, aplicar los instrumentos internacionales, emitir la política, poner presupuesto. Eso ha hecho el Consejo de la Judicatura. En esta materia, categóricamente yo le digo, el Consejo de la Judicatura ha cumplido. Y queremos agradecer a la doctora Gracias. Solanda Goyes, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que ha sido la aprobación de las políticas de género para resolver los casos pendientes, sobre todo de violencia intrafamiliar. Ha señalado que se está trabajando hasta el último minuto, y como también pudimos ver hace pocos minutos, el titular del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, evitó responder preguntas a los medios de comunicación. Recuerde que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV. Agradecemos a nuestro compañero Gandhi Guama que nos ayuda en esta transmisión.